está bien, hermano. Nos dice una vez más este versículo, como es el versículo clave que he escogido para este tema que hemos desarrollado por varios domingos y seguimos desarrollándolo. Dice así una vez más este versículo hermoso: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada vida y en cada corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomarse asiento. En el consejo agrego algo más. Se da cuenta que oré al Padre dando gracias por el privilegio que nos da de escuchar su palabra. Amén. En el nombre de Jesús, y pedí que el Espíritu Santo haga la obra. Es lo que es la oración trinitaria que le llamamos. O sea, usted ora al Padre en el nombre de Jesús y pide que el Espíritu Santo es el que haga la obra. Estas son las oraciones bíblicas, ¿verdad? Que encontramos como el Señor Jesús, como los apóstoles oraron. Amén. Pero bueno, no vamos a hablar de oración, pero la oración siempre es algo indispensable. Amén. Y otra de las cosas que es indispensable es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, hemos estado recorriendo este tema. Esta sería nuestra sexta parte de este tema de la palabra de Dios. Rápidamente, lo que hemos visto en los últimos 2 domingos sobre las características de la palabra de Dios, que es perfecta, es eterna. También hemos considerado que da vida, es poderosa, impresionante, justa, verdadera y llena de maravillas. Amén. Pero ahí no termina. O sea que cuando hablamos de las características de la palabra de Dios, ahí solamente estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características. Y ya se termina ahí. No, todavía hay como 11 más características, solamente enfocadas o relacionadas con la palabra de Dios. Y la siguiente que vamos eran los resultados, no eran las características, eran los resultados, corrigiendo. Entonces atrás no son características, son los resultados de la palabra de Dios. En fin, otro resultado que la palabra de Dios tiene es que es creadora. El único que tiene el poder para crear las cosas es Dios. Amén. Nos dice en Salmos, Salmos 33:6, porque la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire qué interesante aquí. Cuando habla los cielos, ¿a qué se está refiriendo? A los 3 cielos que conocemos según la ciencia. Aunque la Biblia los presenta, pero ya ves, la ciencia los ha estructurado como el cielo atmosférico, que es el que nosotros vemos, el cielo azul, donde andan las aves, donde vemos los aviones volar. Ese es nuestro cielo atmosférico. Y está el cielo cósmico, es que donde están los planetas, las galaxias, el Sol, bueno, todas las galaxias, lo que compone todo el universo restante. La Tierra es parte del universo, pero el segundo cielo es donde están todas las galaxias. Recuerden, nosotros pertenecemos a una galaxia y nuestra galaxia está compuesta con un Sol y varios planetas. Y se cree que hay más galaxias que tienen su propia estrella, que viene siendo un Sol, según la ciencia. La Biblia en sí no especifica mucho sobre eso. La Biblia solamente habla del Sol, la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las estrellas, que viene siendo el Sol, que viene siendo la luna y todas las estrellas que están en el segundo cielo. El tercer cielo
es donde bíblicamente nos presenta que está el trono de Dios. Ahí está el trono de Dios. Ahí Dios está sentado. Ahí es donde todas aquellas almas que mueren en Cristo Jesús o que mueren haciendo la voluntad de Dios, los santos del Antiguo Testamento que han muerto, como Adán, Moisés, Abraham, Josué, los profetas y los apóstoles, los cristianos, todos aquellos que han muerto en Cristo, aún sin Cristo, porque los profetas y los líderes que en el Antiguo Testamento se levantaron, ellos agradaron a Dios. Entonces, por eso, o sea, los santos del Antiguo Testamento, sus almas ya están en el tercer cielo. Y los santos del Nuevo Testamento, de este convenio de los que mueren en Cristo, también ya están en el cielo sus almas. ¿En cuál lugar? En el tercer cielo. O sea que ellos ya han tenido el privilegio de ver a Dios. Donde eso ha de ser hermoso y maravilloso, porque Pablo, que tuvo una visión, no sabe si fue el cuerpo o fue el espíritu, dice: fui llevado al tercer cielo y miré cosas maravillosas que no hay palabra humana para poderlas explicar. La belleza del cielo. Juan, por el cambio, presenta el cielo de una manera usando lo más bello terrenalmente conocido para nosotros, que viene siendo el oro, las piedras preciosas, la plata. Imagínense, usted se imagina una casa llena de oro y de perlas preciosas, caminar en calles de oro, mares de cristal, en nuestro lenguaje terrenal, en lo más bello. Pues déjeme decirle que Juan usó un lenguaje terrenal para tratar de explicar lo bello, hermoso que es el cielo. Pero déjenme decirle algo: el oro, las piedras preciosas, la plata, todo eso se quedan cortos para la belleza del cielo. Porque ¿sabe qué es lo que hace bello el cielo? No son esas, si es que hay las calles, o los mares de cristal, o todas estas piedras preciosas. Eso no es lo que garantiza o hace el cielo hermoso, maravilloso, estupendo. ¿Sabe qué es? La presencia de Dios. Amén. Pues dice, volviendo aquí al tema, por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová, estos tres cielos fueron hechos. No por la palabra de unos extraterrestres super avanzados que vinieron y establecieron, no por un choque de átomos que pasó hace millones de años, el Big Boom Bang, algo así que le llaman la explosión cósmica, y que todo el universo. Imagínense qué mente tan pobre, tan miserable tienen esa gente que inventó tal barbaridad, tal cosa que no. Porque imagínense, ¿cómo puede haber una explosión de átomos millones de años atrás y después de la explosión todo se ordenó como lo conocemos hoy en día? Eso está absurdo. Eso es totalmente. Los que inventaron eso, si es que ya había las marihuanas, también marihuanas. Diabólico, mejor dicho, diabólico, porque eso es diabólico, porque tratan de desviar y darle el crédito al que lo merece, que es nuestro Dios. Por eso dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y no solamente los cielos, todo lo que estos tres cielos contienen, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por lo que él habló, por lo que él dictó, por lo que él pronunció, por lo que él ordenó. Dice la Escritura, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No el cielo. O sea que antes del principio de las cosas visibles que vamos a ver más adelante, ya había una eternidad en la cual ya Dios en su triunidad ya existía. Ya era Dios Padre, ya era Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un misterio que nuestra mente no puede entender eso. Pero hubo un principio de las cosas creadas. Pero aún antes de ese principio de las cosas creadas, ya había una eternidad. Ya había una eternidad. Entonces Dios dijo,
mi eternidad, quiero que sigo siendo eterno, voy a hacer algo maravilloso. Y fue cuando en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces los cielos y la tierra fueron creados en el principio. Por eso la tierra apunta que tiene millones de años. Porque ¿cuándo fue ese principio? Solo Dios lo sabe. Vida en la tierra es otra cosa. Vida en la tierra solamente es, conforme al relato bíblico, llevamos como 6,000 años aproximadamente que hay vida en la tierra. Pero antes de Dios crear vida en la tierra, ya la tierra se existía. Estaba ordenada, estaba vacía y desordenada. Pero Dios no la hizo desordenada. Dios la hizo vacía, pero no la desordenó. Esa es otra historia de quién. Ya se imagina quién la desordenó. El que desordena todo. El que desordena las vidas, los matrimonios, las personas, el que destruye. Pero esa palabra poderosa, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nada de que un bim bam boom y nada de eso. ¿Qué es más fácil creer? ¿Que un ser supremo, poderoso como nuestro Dios dijo y fue hecho, o que hubo una explosión cósmica y todo se ordenó? ¿Para qué es más fácil creer que un Dios supremo creó todo? Amén. Por eso usted encuentra en Génesis. Génesis no trata, la Biblia nunca trata de comprobar la existencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia ya lo da como un hecho. En el principio creó Dios los cielos de la tierra, punto. No anda explicando ni dando argumentos para que crean, no, ya está diciendo que Dios es real, que Él hizo todo. Amén. Y ese es el poder de su palabra, creadora. Nos dice Hebreos también 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué medio? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de Hebreos? De que antes de toda la creación de todas las cosas, antes del principio, no había nada visible humanamente hablando. Pero ya en lo área de espiritual, la dimensión espiritual donde Dios habita, ya había vida. Ya existía Dios, ya existían los ángeles. ¿Cuándo fue cuando Dios comenzó a hacer esto? No lo sabemos. Pero en un día Dios decide agarrar unos acompañantes y crea a los ángeles. Pasaron miles de años y Dios decide crear vida en la tierra que ya había creado en el principio. El punto es que antes del principio no había nada visible. Todo estaba en la dimensión espiritual donde Dios, que es espíritu, y los ángeles son espíritu, habita. Pero Él decide que de eso invisible que Él ve, con su palabra, creó las cosas visibles que ahora nosotros estamos contemplando. Ese cielo hermoso, ese sol que aunque a veces no nos gusta en el tiempo de verano, pero que en este tiempo de frío es bienvenido y añorado. Esa agua, esos mares, esos montes, esos paisajes hermosos, maravillosos, aún en la noche cuando está el cielo despejado y centenares de estrellas, ahí estamos viendo las estrellas, algo hermoso y maravilloso. Amén. Por eso dice, por la fe entendemos, o sea que nosotros creemos por fe que lo que dice la Biblia es real. Nosotros creemos por fe que Dios es el autor de todas las cosas y que su palabra lo hizo todo. Amén. Punto. Amén. Ya no argumentamos más porque nuestra fe en esa área es sencilla. No necesita ser un teólogo, un erudito que hable los idiomas originales, que tenga diplomas colgados en su pared, 3 maestrías, etcétera, etcétera. No, la fe a mí me dice, aunque no entienda todo, la fe a mí me dice que Dios es real y Él es el que creó todo por el poder de su palabra. Punto. Yo lo creo. Los argumentos, el raciocinio,
salen sobrando, porque la fe me dice a mí que Dios es real, que su palabra es verdadera. Amén. Y los argumentos humanos se desbaratan cuando se usa la fe. No, pero hay que hacer el razonamiento, sí, hay que usar el razonamiento, pero el razonamiento tiene que sujetarse a la fe. Porque el razonamiento nunca va a llevarnos a lo espiritual. La fe, en cambio, nos acerca a Dios. Y acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora tengamos cuidado de no caer en el puro razonar. Hay que razonar, hay que preguntar. Pero muchas veces hay preguntas que no tienen respuestas humanas porque se tienen que creer por fe. ¿Cómo es eso que hay un Dios? No son tres dioses, es un Dios en tres personas. La razón, no, eso no puede ser. Por eso muchos no es que entonces están creyendo en un Dios de tres cabezas y empiezan a razonar. Pero yo no entiendo cómo es posible un solo Dios que son tres personas. Mi mente limitada no lo entiende en su magnitud. Pero para no complicarme la vida, por fe yo lo creo que es real porque la Biblia lo dice. Por eso algunos tratan de decir que no son tres, sino que son tres nombres de Dios. Que en el Antiguo Testamento se llamó Padre, en el Nuevo Testamento se llamó Jesús y hoy se llama Espíritu Santo, pero es la misma persona con diferentes personalidades que ha desarrollado en la historia del ser humano. Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero son la misma persona. O sea, tres nombres de la misma persona. No, no es así. No son tres nombres de una persona. Son tres personas, un solo Dios. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Hijo. Quien murió en la cruz del Calvario no fue el Padre ni fue el Espíritu Santo, el que murió y se encarnó fue el Hijo. Ahora, ¿cómo yo lo sé? Porque la Biblia no dice. Si ustedes en el Antiguo Testamento quizá no tengamos mucha luz para entender esto, pero el Nuevo Testamento nos enseña un ángel diciéndole a María que Dios iba a ser, con el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo iba a concebir. ¿Verdad que dijo? El Padre, Dios, por el Espíritu Santo tú vas a concebir. Jesús, cuando está en el templo a los 12 años, ¿qué dijo? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si él fuera el Padre, hubiera dicho, no sabéis que en mis negocios como Padre debo de estar. ¿Verdad que no es así? Se separó él como una persona diferente del Padre. Y todo el ministerio de Jesús siempre oraba ¿a quién? Al Padre. Y en una ocasión dijo, yo rogaré al Padre, no os dejaré huérfanos, me voy a ir, pero yo rogaré al Padre para que os mande otro consolador, el Espíritu de verdad. Ahí entra el Espíritu Santo. Ahora, mi fe lo cree aunque no lo entienda. Amén. No se preocupe si no lo entiende, nomás crea, porque está en la palabra de Dios. Por esa fe entendemos, por esta fe entendemos también que todo lo hizo nuestro Dios. Mire, sin pensarlo ya le di una doctrina de lo que es la Trinidad o conocido como la Trinidad. Estos ignoran, dice Pedro, 2 de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Había hombres en el tiempo del apóstol Pedro, hombres ateos, hombres herejes, que de una manera u otra trataban de desviar, trataban de hacer creer otra cosa, pero no la verdad de Dios. Por eso Pedro escribe y le dice, esta gente son ignorantes porque quieren. Maliciosamente son ignorantes, maliciosamente ellos están en esa actitud de ignorancia. Por lo tanto, estos ignoran que en el tiempo antiguo fueron creados los cielos, otra vez dice los cielos y la tierra, que proviene del agua y del agua subsiste. Otro día hablamos de eso, por qué proviene del agua y por el agua subsiste. Ese es otro tema. Qué importante es el agua, ¿verdad? Nomás les doy un adelanto.
Nuestra tierra está compuesta de 4 partes, 3 partes son agua. Cuando Dios vino, había agua en todo. Y fue cuando se paró. Dios hizo 2 depósitos de agua. Bueno, sí, son 3 depósitos de agua. Los mares, los océanos, los ríos, ese es uno. El abismo, que está, quién sabe cuánta profundidad, ahí hay agua. Y los cataratas de los cielos que tienen agua. Porque se acuerdan en el diluvio. Cuando Dios hizo llover, dice que Dios abrió las cataratas de los cielos y el abismo. Entonces, agua no solamente caía, sino que también salía de la tierra. Y se inundó todo el mundo de entonces. Pero bueno, como le digo, dejamos el agua para otra parte. Y hablando de agua, gracias a Dios por el agua, ¿verdad? Entonces, un resultado de la palabra de Dios es que tiene el poder para crear. Y no solamente la palabra de Dios como resultado crea, sino también sostiene la creación. Nos dice el Salmo 147, 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como la lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Sostiene la creación. No solamente lo creó todo, sino también lo sostiene. Y si se da cuenta aquí, habla de un lenguaje muy figurativo, ¿verdad? Que habla que velozmente corre su palabra. Usted puede imaginarse la palabra de Dios, que Dios habla y vuela la palabra de Dios, le da personalidad. Esa palabra viene y ¿qué hace esa palabra? ¿Qué produce? Nieve, como lana, porque habla la nieve en los lugares. Mire, por cierto, en este año hemos tenido ese ¿cómo se llama? Ese privilegio de ver nieve cayendo. No, yo quería que nevara ahí para hacer mi angelito, pero no. Caía, no, aquí no miré que cayera, pero mi esposa grabó una allá en la casa, ahí se miraban y en otros lugares, fue en San Bernardino, en Rialto, ahí sí se llenó el piso, los carros de nieve. Pues se ha visto usted, ¿verdad? Los lugares que nieva, ¿cómo está? Como lana, ¿verdad? Mira, blanca. Dice, y derrama la escarcha como cenizas, que viene siendo la misma escarcha, porque la nieve es como pedacitos de escarcha, no son gotas, es agua, pero como una obra maestra, una perfección, porque si usted ha parado en su mano un pedacito de nieve, una partícula de nieve, tiene figuritas. No son iguales. En 30 años, como dice mi esposa, que no son iguales, un científico trató de encontrar una igual y nunca encontró una igual. O sea, atrapaba la nieve, la examinaba con el microscopio y nunca encontró en 30 años. Son diferentes. ¿Qué lo hace? La palabra de Dios. Amén. Y ahí no termina lo bueno. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá tal cosa? ¿Quién resistirá el frío? ¿Quién resistirá el frío? Dice. Enviará su palabra. ¿Y qué hace su palabra? Los derretirá. ¿A qué? Soplará su viento y fluirán las aguas. Mire el proceso aquí. Cuando neva, la nieve se mantiene, el hielo se mantiene en lugares fríos. Pero llega el tiempo que esa nieve se tiene que derretir y ese hielo se tiene que derretir para sostener la creación. Estaba diciendo que allá para el norte de California se esperan, ¿verdad? Creo el condado de Monterrey, se esperan lluvias, desastre y mucha nieve. Pero lo interesante es que
Hay estados como Washington, Oregon, que toda el agua que ellos usan para el sustento, para el uso personal, ¿de dónde cree que la obtienen? De la nieve. Por favor, ese teléfono, apáguenos. De la nieve. De eso se sustenta. De la nieve se vive. ¿Por qué? Porque así la palabra de Dios lo predispuso. Así la palabra de Dios lo ordenó. Por eso dice, su palabra corre velozmente, da nieve, derrama la escarcha como ceniza, pone el hielo, el frío, y después envía su palabra, derrite esa nieve, ese hielo, y fluirán las aguas, y se mantiene la tierra con agua para vivir. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios sostiene la creación. Recuerde, de todos los elementos naturales, lo más importante que necesitamos es el agua. El agua. Y de los elementos naturales es el más poderoso, el más destructor, el más que da vida, pero también destruye. Es más peligroso un agua que viene en torrente, lo que sale del agua del mar, que un fuego abrasador, que un huracán, que un terremoto. Todos esos desastres naturales no se comparan a los desastres que hace él. Y se da cuenta, una gotera continua puede romper cualquier superficie. Una gotera, aunque tarde meses, años, pero lo rompe. El agua, ahí está. Hasta aquí va bien, y va bien. El agua se mete por donde quiera. El agua viene, gigantescas olas, se lleva todo a su paso. Imagínense, Dios le dijera el límite que puso en los océanos: dejen salir el agua. En segundos, minutos, todo se es destruido. Pero ahí está otra vez la palabra de Dios, porque Dios le dijo a los océanos y aquí no pasa. Con la palabra. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, su palabra sostiene toda la creación. Amén. Y como dice este mismo versículo, del cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A quién le está hablando aquí? Hay que distinguir que está hablando de quién. De los tres que componen el único Dios verdadero. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Bueno, ¿a quién se refiere? Menciona al Padre, menciona al Hijo. Pero ¿quién es el sujeto principal? Usted cuando, mire, no soy muy de gramática, pero he aprendido dos cositas de gramática. No crea que mi esposa me ha enseñado varias cosas, pero yo por acá, por solo he aprendido lo que en toda oración, hay dos cosas principales: el verbo y el sujeto. ¿Cuántos se acuerdan cuando en la escuela nos enseñaban eso? Ya, o pasamos, pues dice, yo fui a la escuela sí, pero nunca entró. El verbo y el sujeto. El verbo califica al sujeto y el sujeto depende del verbo. Entonces el sujeto toma acción por el verbo. Y miren, en lo espiritual el verbo es Cristo. Sin él no se halla oración, si no hay lógica, si no hay nada. Pero el sujeto principal de la oración hay que encontrarlo. Pueden aparecer dos sujetos, pero uno es el que enlaza el verbo. Dice, el cual, aquí hay un sujeto implícito, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aquí hay otra alusión a alguien más. Hay uno, el cual, este cual es siendo el resplandor de la gloria de otro, de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, de su poder. Ahora, el cual, ¿a quién se refiere? Cristo. Su gloria, ¿a quién se refiere? Al Padre. Y la
imagen misma, el Hijo, su sustancia se refiere al Padre. Y quien sustenta, ¿quién es el verbo principal aquí? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. El cual, ¿quién es el cual? El Hijo. El Hijo es el verbo, es el sujeto principal de este versículo. El Hijo, siendo resplandor de la gloria del Padre, el Hijo siendo la imagen misma de la sustancia del Padre, el Hijo quien con la palabra de su poder sustenta todas las cosas, el Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad que es el Padre en las alturas. ¿Se da cuenta? Entonces el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también como Dios, a través de su palabra, tiene el poder para sustentar todas las cosas. Amén. Por eso Jesucristo es Dios también. Amén. No un simple profeta como muchos lo han querido presentar. Él es Dios, porque es el mismo resplandor del Padre. Es la misma imagen de la sustancia, la naturaleza divina del Padre. También tiene el poder como el Padre de con su palabra sustentar, mantener todas las cosas creadas. Y por si fuera poco, con su poder, con su obra maravillosa, nos redimió de nuestros pecados. Amén. Y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ya sea por medio del Padre, por medio del Hijo o por medio del Espíritu Santo, es sustentadas todas las cosas. Amén. Amén. ¿No lo confundí? Muy bien aplicado. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que queremos. Aprendimos. Sí. Segunda de Pedro, y no presumo, no soy tan bueno para la gramática, ¿ok? Me sé 2 que 3 cositas, así como cuando en inglés me sabía, ok, bye, yes. Espíritu Santo. Amén. Pero los cielos, dice este versículo Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otro ejercicio gramatical. ¿Cuál es? Aquí, ¿quién es el sujeto? Acuérdense, no tiene que ser persona para aplicarlo. ¿O quién es aquí el que enlaza, el principal que se está dando la narración del versículo? Dios. Los cielos. Miren, bueno, los cielos y también la tierra, esos son los principales. Existen ahora, los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra, que es palabra de Dios, guardados. ¿Quién está guardado? Los cielos y la tierra para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que por la misma palabra que creó, que sostiene, también va a haber destrucción. El mundo antiguo fue destruido con agua. El mundo futuro va a ser destruido por fuego. O sea, Dios no dice un cielo, dice los cielos, exceptuando el tercer cielo. Porque en el tercer cielo no hay pecado, no hay contaminación. En el tercer cielo hay santidad. Pero el segundo cielo, el atmósfera, el cosmos, ¿cuál había dicho? El cosmo. ¿Cómo se me fue la palabra? El cielo cósmico, gracias. El cielo cósmico y el cielo atmosférico van a ser destruidos por fuego. Y la tierra incluyendo. ¿Por medio de quién? De la palabra. ¿Por medio de qué, mejor dicho? Por medio de la palabra de Dios. O sea, cuando ya Dios Padre termine su plan soberano a través del Hijo, porque recuerde que Dios el Padre le entregó toda la autoridad al Hijo, ahorita en todo el universo, en todas partes, ¿quién tiene la autoridad? El Hijo. Porque el Dios
Padre se le entregó. ¿Se acuerdan cuando Él vino, después resucitado, se apareció y le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en los cielos y en la tierra? Cuando ya se cumpla el plan final profético de Dios, el último evento profético escatológico que Dios va a realizar es la creación de nuevos cielos y tierra nueva. Y ese momento es cuando el fuego, por órdenes de la palabra de Dios, van a ser consumidos y Dios va a hacer un nuevo cielo, ya no cielo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo importante, misterioso, es que va a ser dos en uno. Vamos a estar en el cielo y vamos a estar en la tierra. Son misterios. Pero se oye bonito, ¿verdad? Amén. Por medio del poder de la palabra de Dios va a ser realizado tal cosa. Ahora, hay muchos eventos, pero después hablamos de los eventos escatológicos, para que no crean que ando presumiendo mis palabras, porque también son unas palabras teológicas, 2 que 3 por ahí. Histología, escatología, pneumatología, soterología. Son 4. Pero no me gusta presumir las 5 que me sé. No me presumir 4. Porque hay hermanos predicadores que se aprenden estas y cómo las presumen. Me dicen que una vez de uno que había aprendido varias palabras griegas, así como teológicas, y que vino a decir, hermanos, que el Theos derrame su paracletos en los hombres sapiens. Así. Y ya se quedan. El Theos es palabra griega para Dios, el paracletos es palabra griega para el Espíritu Santo, el Consolador, y el Homo sapiens, ese ya lo inventó porque es el hombre, el ser humano. Presumiendo, wow, está hablando en lenguas, aleluya. Escatología. Todas las palabras griegas son compuestas de 2 palabras que se unen. Escatos significa futuro. Logia, escatologia, significa estudio. O sea, siempre cristología, Christus, logia. Soterología, sotero y logia. ¿Me entiende? ¿Me explico? Entonces, logia siempre es estudio. Escatología, futuro. Entonces, significa estudio del futuro. Esa es escatología. Soterología, sotero, salvación. Y logia, estudio. El estudio de la salvación. Teología, teos, Dios, logia, estudio de Dios. Y ahí vienen palabras como antropología. Antropos, hombre, logia, estudio del hombre. Eso es lo que digo que el teos derrame su paracletos sobre ¿qué fue la que dije? Sobre los changos. Sobre los antropos. Sobre los antropos. Así eso es lo que presumió que sabía de él. En fin, cuando sucedan los eventos futuros que es en la escatología, con la palabra de Dios va a ser consumido todo. Y va a ser hecho un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí todos, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, la iglesia y los que se hayan salvado en la gran tribulación, vamos a adorar con el Señor, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por la eternidad. Amén. Los que ya se han muerto en Cristo, o siendo santos del Antiguo Testamento, ya están allá. Nada más que no están completos, porque les hace falta ¿qué cosa? El cuerpo, que va a resucitar, se va a unir a su alma y se va a tener un cuerpo glorificado para morar en un cuerpo glorificado por la eternidad con el Señor. Amén. Ahorita nomás es el alma. Es el alma. Amén. Bueno, ya me excedí, no tenía planes de darle clases de gramática, de teología. Lo bueno es que incluye en el precio. En el precio de la gracia.
gracia. Imagínense, cobraba yo por cada palabra, no, cada domingo me agorrico, le saco 2 que 3 palabronas, ¿no? Por último, vamos a propagar el siguiente. Otro resultado de la palabra de Dios es que la palabra de Dios da vida espiritual. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Pero lo que quiero enfatizar aquí, que la palabra de Dios tiene un poder para convertir el alma. Esa es la vida espiritual que todos los que reciben la palabra de Dios después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, les ocurre. Viene a tener vida espiritual porque el alma es convertida, el alma es salvada, el alma es restaurada, el alma es libertada por el poder de la palabra de Dios, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y esta palabra enfoca en la conversión del alma. Cuando un alma está perdida, sentimientos, emociones y voluntad están perdidos, distorsionados, desviados. Pero cuando viene la palabra de Dios, viene el poder del Espíritu Santo, la sangre de Jesús que salva el alma, pensamientos, decisiones y voluntad se ordenan y por eso la persona cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Sí, amén. O sea, que hace sabio el sencillo. O sea, la vida espiritual. Salmo 119, versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Ahí está la vida. El salmista sentía que su alma estaba por los suelos, que simplonamente decimos, ¿verdad? Andamos por los suelos. El alma desanimada, deprimida, está por los suelos. Pero hay algo que puede vivificar esa alma que se levante, y esa es la palabra de Dios. Por eso que es tan importante, lo hemos enfatizado y siempre lo vamos a enfatizar. Hay que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida, vivifica, nos alienta, nos fortalece, nos llena. Sí, amén. 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 También el Salmo 119, versículo 107 dice, afligido estoy en gran manera. Pero mire cómo clamaba él, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cuando usted esté abatido hasta el polvo, su alma, cuando estemos afligidos en gran manera, en vez de renegar, de enojarnos, de actuar mal, lo que debemos de hacer es pedir, orar, que la palabra de Dios venga a vivificar. ¿Y cómo me va a vivificar? No espere la voz audible de Dios, mi hijo, te vivifico, no, porque muchos quieren flojos, ¿verdad? Quieren que Dios los bendiga, que les dé sabiduría, que Dios les aumente la fe, sin leer la Biblia. No, cuando yo estoy abatido, cuando yo estoy afligido, aparte de orar, tengo que ir a la palabra de Dios y que Dios, mientras ando explorándola, encuentre el versículo que me va a ayudar en ese momento. Amén. Y hay mucho en la palabra de Dios para cualquier necesidad que usted. Recuerde que es la receta de Dios para todos los males. Pero hay que leerla. Amén. Amén. Filipenses 2:16 nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo entiendo a Pablo en eso. Uno se propone predicar, enseñar la palabra de Dios para que el oyente, usted o los oyentes, se afirmen, crezcan espiritualmente y cuando venga Cristo o mueran, se vayan con Él. Ese es nuestro enfoque. Amén. Que las almas sean salvas y edificadas, ya que mueran o venga el Señor
están listos y uno sentirse contento, completo, feliz de que yo contribuí para que prepararlo usted, para que usted se alimentase, se preparase, viviese una vida en obediencia a Dios y así se puede ir al cielo. Amén. Pero mi aflicción sería que aunque yo les hable, aunque yo les enseñe, no pongan atención y no obedezcan, y ¿qué suceda? Se pierdan las personas. Pero ya va, pero mire, una cosa, yo no soy perfecto, no puedo ser el mejor pastor, tengo mis errores, soy de carne y hueso y un poquito de pescuezo, dicen por ahí. Pero una cosa, nunca me van a poder encontrar negativamente hacia mí, un testimonio malo hacia mí, de que no prediqué la palabra de Dios. Amén. Amén. Puedo fallar en otras áreas, pero nunca fallaría en predicar la verdadera palabra de Dios como es. Amén. Y enseñarla. Porque eso a mí se me ha dado ese privilegio, y este privilegio viene con responsabilidad, que un día yo voy a dar más cuentas a Dios que ustedes por lo que yo les enseñé, por lo que yo les prediqué. Por eso todos los predicadores que andan y enseñan barbaridades y enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿qué sucede? Estos hombres van a dar más cuentas a Dios porque no enseñaron la palabra de Dios como debería. Pero yo no quiero caer en eso. Por eso mi misión, mi enfoque, es que usted, así como yo, nos agarremos de esta palabra de vida, para cuando ya venga Cristo, yo pueda decir: Señor, yo hice mi parte y están aquí por tu gracia, pero yo contribuí en cierta manera porque les enseñé tu palabra. Por eso cualquier persona que aquí muere en Cristo, sabemos que va al Señor. En parte se siente uno, bueno, yo hice mi parte de enseñarle, de predicarle, y esa es mi satisfacción. Ese es el gloriarme, como dice el apóstol Pablo. No he trabajado en nada. Porque qué triste es que usted predique la buena doctrina, la palabra de Dios, y predique, y que la gente no aprenda, no cambie y no hagan atención. Qué triste. Pero eso no quiero que sea con nosotros. El último versículo, 2 de Timoteo 3:15, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos da sabiduría. No solamente nos da vida, nos da sabiduría y nos ayuda a seguir adelante. Nos ayuda a poder edificarnos, a crecer en la fe, para que de esa manera nosotros estemos listos para el día, como dice el versículo anterior, cuando Cristo venga a esta tierra. Amén. Amén. Este es el resultado de la palabra de Dios. Amén. Póngase. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Celestial. Porque tú eres bendito y tú eres grande para siempre. Si gusta pasar al altar, el altar está abierto. Y vamos en este momento a darle gracias a Dios por su palabra. ¿No? Dale gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad de generación en generación. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te adoramos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque solamente tú mereces. Tú eres santo, tú eres maravilloso, te adoramos, te glorificamos a ti, Padre Celestial, porque tu amor es grande y es verdadero. Gracias por tu palabra que ha venido a ser este bálsamo, esta vida, este poder que tiene tu palabra de una manera, y a veces nosotros, Señor, ignoramos tal cosa, no sabemos aprovechar y llenarnos de tu palabra para que tu palabra haga el efecto en cada vida y en cada corazón. Que sea tu palabra, Señor, obrando en nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, de una manera u otra, tomando el control, que sea un deleite, que sea
sea, Señor, un regocijo, ese alimento que todos los días nosotros debemos disfrutar, debemos nosotros de tener, así como el alimento cotidiano, el alimento físico, lo usamos 3 veces al día, a veces más, a veces menos, que así cuando menos una vez al día podamos alimentarnos de tu palabra, podamos alimentarnos de esta verdad sublime que solamente tú puedes darnos, Señor. Espíritu Santo, obra en cada vida y en cada corazón, para que haya esa hambre y esa sed de tu palabra. Esa hambre y sed de tu palabra, porque si queremos tener fe, como dice tu misma palabra, es a través de escuchar tu palabra, viene la fe, y eso es lo que a mí me ayuda y me beneficia. Levanta, Señor, hombres y mujeres de palabra tuya. Hombres y mujeres, Señor, que podamos, Padre Celestial, amar tu palabra, deleitarnos en ella, vivir en ella, meditar en ella, guardarla y sobre todo practicarla. Y que tu nombre, oh mi Dios, sea glorificado. Que tu nombre, oh Dios, sea exaltado, porque solamente tú lo mereces. Ahora recibe de nosotros esta adoración que lo hacemos de todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.